Bien, ahí estamos nuevamente en este espacio que llamamos El Colibrí, espacio que pretende fomentar el hábito lector, ese hábito lector que nos ayuda a fortalecer la capacidad de análisis, que colabora con el enriquecimiento del vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, da lugar al entretenimiento, llena de poesía la filosofía, hace que florezca el pensamiento, pero por sobre todas las cosas nos ayuda a construir sentidos. Hoy vamos a charlar con Gustavo Casiotti, de la ciudad de Mar del Plata, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro, muy expectante por lo que podamos desarrollar en el transcurso de este rato. Bien, Gustavo, para darles un poco de información a quienes nos ven o nos escuchan, ¿por qué no nos contás un poquito cuál es tu actividad principal en alguna de las instituciones que vos colaborás o sos activo participante? Mirá, mi actividad principal desde lo laboral está vinculado con el comercio. Tenemos junto a mi familia un establecimiento de venta de productos alimenticios, de bebidas, productos de limpieza e higiene personal desde hace más de 20 años. De profesión soy contador público y en realidad me desempeño en diferentes instituciones ad honorem desde hace mucho tiempo, a partir del compromiso, la convicción y la militancia en distintas esferas desde el punto de vista político y social. Concretamente, formo parte del Consejo de Administración del Banco Credicop desde hace ya mucho tiempo. En mi calidad de socio estoy involucrado con la gestión del banco, formando parte, como te decía, del Consejo de Administración, con todo lo que ello implica. Justamente participar en el cogobierno de una entidad bancaria de tipo cooperativo y con un gran despliegue de actividades institucionales y administrativas, también vinculadas con la gestión de la cooperativa. Y concretamente en Mar del Plata formo parte de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APIME, que es una gremial empresaria de carácter nacional, de la cual formo parte también a escala nacional y concretamente en el orden local, como te decía, me toca en este momento ejercer la presidencia de la delegación Mar del Plata. Y por supuesto, a partir de la participación en el Banco Credicop, también tengo injerencia dentro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en Mar del Plata tiene filial, con lo cual en mi carácter de consejero del banco acompañamos también las distintas instancias de la vida institucional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bien, Gustavo, ya vamos a volver sobre eso, pero quería invitarte a hacer un recorrido un poco desde más atrás y llevarte a ver si es que podés recordar a tus primeros contactos con un libro. ¿Dónde fueron? Si te acordás cómo fue eso. Mirá, vos sabés que es un gran desafío porque cuando pasa el tiempo uno pareciera que tiene la tendencia a recorrer o a recordar lo más reciente. De adolescente y siempre en el marco del estudio, porque bueno, las distintas instancias de formación a todos nos ha obligado a leer, involucrarse con textos, con determinada bibliografía para cumplir con las exigencias de la currícula. Sin embargo, uno siempre tenía ese interés de incursionar en la lectura o de historietas o de alguna novela, en algún libro de cuentos. Yo recuerdo particularmente de muy jovencito el interés por los cuentos fantásticos. En realidad tuve acceso a leer algunas novelas, pero en realidad siempre tuve preferencia por los relatos cortos,
básicamente el cuento, y siempre me cautivó el género fantástico. Desde Julio Cortázar hasta los clásicos, fue un género que siempre me entusiasmó y que, bueno, determinaba que me devorara libros de cuento durante, la verdad, mucho tiempo. Después, en la medida en que uno incursionó en el estudio académico, el grueso de la lectura estaba vinculado con los textos de formación profesional, y hoy por hoy, fundamentalmente a partir de una gimnasia permanente que venimos desarrollando en el ámbito mediático, concretamente en el ámbito radial, uno termina estando obligado básicamente a la lectura permanente de noticias, en el caso mío con especialidad en el rubro económico, con lo cual lamentablemente he perdido el hábito o tal vez el tiempo para poder incursionar en otros géneros que no sean los específicos vinculados con la economía, que es lo que hoy por hoy me apasiona. Claro. Gustavo, ¿y cómo era Gustavo Casiotti, alumno de la primaria, por ejemplo? ¿Iba a la biblioteca? ¿Tenía su biblioteca en la casa? ¿Abuelos lectores, padres lectores? ¿Tenés algún recuerdo de eso? Mira, tengo muy vagos recuerdos en cuanto al hábito de lectura de la familia. No tengo particularmente recuerdos de mis padres o de mis abuelos leyendo. Lo que no quiere decir que no lo hicieran, pero no es una imagen que hoy por hoy tengo presente. En las épocas justamente de mi escuela primaria y en los inicios del secundario, realmente la posibilidad de disponer de obras o de libros propios era bastante limitado. Realmente era la biblioteca el ámbito por excelencia para la lectura, no solamente para el retiro de obras, bajo la modalidad del famoso carnet, donde se anotaba la descripción, tenías un determinado tiempo para leerlo y después lo tenías que devolver, y si no tenías que presentarte en la biblioteca para renovarlo, siempre y cuando no hubiera pedido sobre el mismo libro, o usando los salones de lectura de la biblioteca. Acá en Mar del Plata, durante mi adolescencia, se había construido recientemente la biblioteca pública, con lo cual se había remozado, con lo cual teníamos un generoso espacio muy luminoso de lectura que habitualmente era utilizado no solamente en mi caso, sino que era sumamente común, amigos y compañeros que usábamos la biblioteca para la lectura durante varias horas del día. Así que realmente hoy parece muy remoto ese recuerdo, con la facilidad que tenemos de acceso a textos y a insumos de todo tipo por Internet, pero bueno, en esa época obviamente no existía ni el teléfono celular ni la computadora, y la posibilidad concreta, si es que no se disponía de la posibilidad de comprar físicamente el libro, era obviamente el alquiler o el retiro a través de la biblioteca pública. Gustavo, nombraste recién Internet. ¿Cómo te llevas con la lectura en formato digital? Si pudieras elegir leer siempre en formato papel, ¿lo harías? ¿O te llevas bien con las Mira, tecnologías? en el caso mío he experimentado una evolución en ese sentido, no sé si para bien o para mal, pero yo venía formateado con la lectura en papel. Es más, durante toda mi carrera universitaria hice uso y abuso de los apuntes y de la lectura en papel, el sobre resaltado o el subrayado del texto me permitía fijar los conceptos, y cuando tenía que estudiar repasaba de esos impresos, sea un libro o fotocopias, resaltados o subrayados, y era así como fijaba los conocimientos. Necesitaba el papel imperiosamente, es más, lograba recordar o ubicar geográficamente dentro del papel dónde estaban determinados conceptos, si arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, una gran memoria fotográfica en ese sentido que me sirvió mucho para el estudio. Es más, al día de hoy,
uso muchísimo los apuntes como una manera de fijación de los conceptos, y cuando tengo de alguna manera, que generalmente guardo, porque no los desecho, o sea que cuando necesito consultar algún tema sobre el que tomé nota hace 2 meses, 3 meses, 1 año, voy a mis apuntes y logro rápidamente localizarlos. Pero con respecto a la lectura, debo confesar que me acostumbré en buena hora a leer no solamente desde la notebook, sino me acostumbré a leer desde el teléfono. Así que el grueso de mi lectura de artículos periodísticos, de notas de economía, lo hago, es más, generalmente desde el teléfono celular. Pero desde ahí recurro a mis apuntes en un papel manuscrito, no me sirve la redacción de un texto en la compu, tiene que ser manuscrito, y ese apoyo físico en el papel lo sigo utilizando, pero de mis apuntes. Realmente el texto escrito para la lectura, en el caso mío hoy, por una cuestión tal vez de agilidad o de costumbre, lo he desechado. Prácticamente el grueso de toda mi lectura es desde el teléfono del celular, si bien tengo todas las recomendaciones en contra, incluso dentro de mi familia, por la vista, porque no es saludable, porque tendrías que leer en un formato más grande, ¿por qué no lo imprimís? Bueno, esa es mi realidad. Me manejo con el teléfono y bueno, hoy por hoy me resulta sumamente amigable el acceso de la información de todo tipo desde el teléfono celular. Gustavo, supongo que hay como una retroalimentación así continua entre la lectura y el abrazo hacia las ideas cooperativas y viceversa, ¿no? ¿Cómo fue surgiendo esto en vos? Mirá, vos sabés que es una pregunta interesante, porque en el caso mío creo que se fue despertando una vocación, una convicción, un abrazo con los principios y valores cooperativos prácticamente sin darme cuenta. A partir de mi vínculo con la cooperativa Banco Credit Coop, del trato por ahí cada vez más cercano con los funcionarios, de alguna manera me fui involucrando, empecé a participar en diferentes reuniones a las cuales me convocaban, y realmente, prácticamente sin darme cuenta, me encontré inmerso en un mundo desafiante, en un mundo de utopías, donde se manejan principios, valores, que realmente me cautivaron, bueno, y es el día de hoy que no solamente nunca los pude abandonar, sino que van calando cada día con mayor profundidad. En el caso mío, ya te digo, fue prácticamente sin darme cuenta que me terminé involucrado en un mundo apasionante que realmente hoy no podría concebirme sin ese estrecho vínculo con los desafíos que implica el mundo cooperativo, sobre todo a partir, te diría, incluso desde un aspecto económico, visualizando a la figura de la cooperativa junto con la pequeña y mediana empresa como los eslabones absolutamente necesarios para poder quebrar este mundo concentrado, desigual. Estoy convencido que el camino viene por ahí. Entonces, digo, más allá de lo ideológico, de lo conceptual que me atraviesa, desde algo puntual y pareciera material como lo económico, también estoy convencido que el camino pasa por ahí. No creo que haya otra solución posible para empezar a la democratización que ofrece el mundo cooperativo, que plantea justamente una manera diferente de concebir la economía, de producir, de consumir, de distribuir, de acumular, con lo cual sabemos, el cooperativismo aborda todas las facetas de la vida humana, es una forma de vida, pero que en el caso mío, que hoy por hoy estoy tal vez más involucrado que antes con los aspectos económicos que me interesan y que realmente me movilizan, el aporte del mundo cooperativo lo complementa y le genera un valor agregado enorme. O sea, que van absolutamente de la mano. Mi preocupación por la economía y mi abrazo con los principios y valores del cooperativismo y de la economía social en general.
Gustavo, suele leerse por ahí, y por supuesto que uno no está de acuerdo, pero quiero escuchar tu aporte. Suele leerse como que el cooperativismo es una rueda de auxilio de otro sistema económico o sistema de vida, y la verdad que no estamos de acuerdo con eso. Mira, hay una gran tendencia de amplios sectores de la sociedad que con intencionalidad o desconocimiento conciben justamente a la cooperativa o al cooperativismo como algo de menor porte, como algo pequeño, que procura, un poco como vos decías, salvar a los heridos del mundo capitalista, pero sin mayores pretensiones, asignando el rol estratégico que mueve las ruedas del mundo económico al capitalismo, que pese a sus deficiencias, a su incapacidad para resolver los grandes problemas de la humanidad, como es la sustentabilidad del planeta y la generación de puestos de trabajo dignos, sin embargo están convencidos que la solución pasa por ahí. Nosotros no solamente estamos convencidos que esa no es el rol que entendemos para la economía social, sino que tenemos infinidad de ejemplos, no solamente en nuestro país, sino a escala mundial, de empresas cooperativas de envergadura, generadoras de valor agregado, con una incidencia dentro del Producto Bruto de la comunidad o a nivel nacional muy, muy importante. Más, periódicamente se hace público un ranking de empresas cooperativas que realmente dan cuenta de un sector que no está relacionado con lo pequeño, con aquello que al mundo capitalista no le interesa explotar, sino que se trata de una actividad que incursiona en todas las ramas de la economía, que lo hace con eficiencia y que tiene volumen de escala. Yo creo, Eduardo, que por un lado, es cierto, hay mucho desconocimiento por parte de mucha gente de las bondades y de los aportes del mundo cooperativo, pero también hay mucha intencionalidad para que esta figura quede invisibilizada a partir fundamentalmente de dos aportes sustantivos que ha venido generando el cooperativismo. Por un lado, la no concepción del lucro como única o único móvil de desarrollo de la actividad empresaria. Por eso es que dentro del mundo cooperativo se habla de la rentabilidad mínima necesaria para poder evolucionar, crecer, desarrollarse, pero no con esta voracidad característica del mundo capitalista que pretende maximizar a lo que dé la utilidad. Y por otra parte, me parece que detrás de esta intencionalidad por no apreciar el aporte significativo del mundo cooperativo está su gestión democrática, que de alguna manera va en contra de regímenes más autoritarios o verticalistas, y de pronto esta posibilidad de que un socio tenga un voto independientemente de su aporte de capital, de alguna manera atenta contra ciertos principios elementales del capitalismo. Así que sea porque no procura maximizar sus utilidades o porque tiene una gestión democrática, evidentemente a lo largo de la historia se ha pretendido ralearlo a algo pequeño, de menor valor, cuando a esta altura del partido creo que todos ya nos hemos dado cuenta que estamos frente a un sector muy dinámico de la economía. Nuestro país representa algo así como el 10% del PBI, sabiendo que tenemos un potencial enorme y que deberíamos, para el bien de todos los argentinos, esa es mi mirada, contribuir a una mayor incidencia dentro del PBI para que sean cada vez más emprendimientos cooperativos los que generen riqueza dentro del país como una manera ineludible de democratizar esta economía fuertemente concentrada que genera estragos en todos los planos de la sociedad. Lo vemos hoy por hoy, Eduardo, de una manera realmente muy, muy violenta a partir del aumento de los precios de los productos de la canasta básica, en donde
la manera para solucionarlo más allá del despliegue de políticas del Estado, para procurar disciplinar los precios de los grandes formadores, a mi entender, pasa por generar y apoyar cadenas alternativas de valor que puedan en el mediano y largo plazo competir de una manera equitativa con estos grandes jugadores para abrir el juego de la economía, para que cada vez haya más productores, para atomizar esa producción, pero una producción que tiene que estar atomizada, pero tiene que estar también organizada. Y esa organización la brinda por excelencia la figura cooperativa. Sí, qué importante sería, Gustavo, en este tiempo que aquel proyecto de reforma para la ley MADE, ¿no?, que regula toda la actividad bancaria, una reforma que desde el Instituto Movilizador y desde el Banco Cooperativo se apoyó mucho y se trató de incentivar y de hacer conocer. Qué bueno sería que eso hubiese podido tener cuerpo, que hubiese podido ser aceptada en la mayoría de los principios que nosotros promulgamos, ¿no? Pero por ahí, para contarles a nuestros oyentes 2 o 3 puntos que vos recuerdes así importantes y que hoy jugarían a favor de la calidad en la vida de aquellas personas que por ahí no pueden comprar los alimentos. Mira, referido particularmente a tu inquietud con respecto a la reforma de la ley de entidades financieras y en línea con esto que estamos diciendo, a mí me parece que hay 3 o 4 ejes que son fundamentales. Primero y principal, digo, como argentinos nos debemos una ley de la democracia. Hoy por hoy nos sigue rigiendo una ley sancionada en el año 1977, que si bien ha tenido innumerables reformas, ninguna ha quitado el espíritu de la ley, con lo cual creo que a esta altura del partido nos debemos, independientemente del color político del gobierno de turno, una ley de la democracia. Por otra parte, y creo que esto está a la vista, necesitamos una ley que ponga el foco en los usuarios de los servicios financieros y no en las entidades. Hoy por hoy, e independientemente de los cambios de gobierno acaecidos en estos últimos años, vemos un sistema financiero fortalecido que acumula ganancias, evidentemente a costa de los intereses de sus usuarios. Por supuesto que en el medio se ha generado una reforma importante, trascendente, de la Carta Orgánica del Banco Central, que le ha permitido a la autoridad monetaria orientar el crédito, regular la tasa, controlar el funcionamiento del sistema financiero, inclinando la balanza hacia el usuario. Pero, con respecto a eso, algunas consideraciones. Primero, la posibilidad de que se aplique la normativa del Banco Central sigue siendo una cuestión volitiva, digo, en tanto y en cuanto el gobierno de turno, a través de las autoridades del Banco Central, estén dispuestos a aplicarlo porque no tiene fuerza de ley. Y por otra parte, me parece que hoy por hoy se torna más que necesario, cuando hablábamos de desarrollar cadenas de valor alternativo, lo tendremos que hacer con decisión política, pero también con herramientas financieras para apuntalar el desenvolvimiento de esas cooperativas, de esas pequeñas y medianas empresas, que evidentemente van a necesitar una ley que ponga el foco, una ley que regule el funcionamiento del mercado financiero, que facilite justamente la asistencia crediticia, que segmente las operaciones en función de los actores, sea grandes empresas o pequeñas empresas. Me parece que hoy por hoy la necesidad de una nueva ley de entidades financieras es imperioso. Por supuesto, para eso se requiere la correlación de fuerzas para poder instrumentar esos cambios. Sabemos que hay fortísimos intereses en juego, pero me parece que como Argentina, como país, tenemos un enorme desafío en ese camino. Tenemos, yendo a cuestiones concretas, una ley de góndolas que permite la democratización de la oferta para que cooperativas y pequeñas empresas puedan acceder a la góndola. Es una herramienta, pero
como contrapartida necesitamos una batería de medidas desde lo financiero para que esas cooperativas puedan tener el desarrollo en materia tecnológica, la economía de escala para poder competir en esos grandes mercados. Y me parece que la ley de entidades financieras, con otro carácter, con otra mirada, podría ser un aporte interesante para el desarrollo de esas cooperativas y de esas pymes. Qué interesante, cuánta profundidad en todos los datos y el análisis que estás haciendo, Gustavo. La verdad que es muy, muy importante escucharte. Pensaba en una parte de la canción que motiva el nombre de este programa, que es El Colibrí. En uno de sus párrafos dice que la gente que leía poco a poco comprendía. Y la verdad que tiene que ver un poco, ¿no?, con la posibilidad de leer, la posibilidad de informarnos, porque si no es muy difícil. Yo creo que hay mucha gente, millones de personas que si pudieran leer y saber sobre esta propuesta, no tendrían dudas, que los beneficiaría y que no necesitan, no se necesita ningún otro título, ¿no?, para poder comprender esto. La lectura sigue siendo el centro, ¿no?, de todo. El Es otro que día esa estaba en una lectura, charla y alguien decía que en el único lugar donde el seso es más barato que el lomo es en la carnicería. Hay que estudiar y lo que leer. pasa, y a título de cierre, me parece que vos estás apuntando ni más ni menos a la imperiosa necesidad de desarrollar pensamiento crítico. No podemos generar un criterio, una postura frente a la vida, a la realidad en los distintos planos, si realmente no nos informamos, si no procuramos atender distintos insumos que nos permitan formar una opinión en base a escuchar otras voces, a leer, a informarnos, porque si no terminaríamos siendo repetidores de lo que dice otro, y esa mecánica realmente tanto daño ha generado en nuestro país que me parece que hoy por hoy nuestro mejor aporte hacia el prójimo debería ser: lean, infórmense, no se queden con una sola opinión, desarrollen pensamiento crítico, que luego cada uno forme su propia opinión, de acuerdo a su mejor saber, entender, a su trayectoria, en definitiva, a su formación, pero siempre informándose, adquiriendo insumos a través de la lectura, como decíamos, a través de un libro que puede tocarse, a través de internet, a través del teléfono, como hacemos algunos, pero me parece que es la única manera para construir una sociedad más justa, más equitativa, digo, donde todos estemos contenidos, tenemos que informarnos, tenemos que leer y desarrollar pensamiento crítico. Me parece que ese es el camino, no tenemos muchas opciones. Claro, tenemos que poder entender y seguramente a través de la lectura, que no es normal, no es bueno que un país que tiene la posibilidad de producir tanto alimentos tenga tanta gente que no puede comer 2 veces al día, por ejemplo, ¿no? Y no puede comer comidas que realmente tengan los nutrientes que corresponden, ¿no? Porque, bueno, sino las harinas y todas esas cuestiones que parece un tema banal, pero la verdad que poder alimentarnos en nuestro país como corresponde, si nos preparamos para exigir eso, podemos lograrlo. Es que de lo contrario realmente estaríamos frente a situaciones realmente escandalosas, porque sabemos que hoy por hoy las situaciones de exclusión, de pobreza o de indigencia no están relacionadas con la escasez de recursos.
como de pronto podía suceder en otras épocas de la historia, donde realmente había una reducida producción de alimentos para poder satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. Entonces había un grupo de privilegiados y otro que iban galgueando y comiendo salteado. Hoy por hoy la realidad a escala mundial, y sobre todo en un país como el nuestro, productor por excelencia de alimentos, no es esa. Evidentemente no estamos frente a un problema de escasez, sino de abundancia, pero en pocas manos. Me parece que por ahí pasa el gran desafío que nosotros, cada uno desde nuestro lugar, deberíamos asumir para contribuir desde nuestro humilde lugar con un granito de arena para hacer una sociedad más equitativa, justamente para ir revirtiendo esas desigualdades tan escandalosas que exhibe el mundo y que en nuestro país se hacen evidentes, como vos decías, a través de la imposibilidad de acceso de la alimentación, en un país justamente que se dio en llamar el granero del mundo y que hoy por hoy, más allá de las frases hechas, produce alimento para millones y millones de personas. No nos tendrían que estar sucediendo esas cuestiones. Hay mucha voracidad, mucha apetencia por acumular en forma excesiva utilidad, sin importar en definitiva qué es lo que le sucede al prójimo. Lo vemos con los aumentos de precios, que evidentemente sin responder necesariamente al aumento de los costos, sino al incremento abusivo, a mi entender, de la utilidad, dejan amplísimos sectores sin posibilidad de acceder a un insumo básico como es el alimento. Gustavo, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que sirva este mensaje. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes realmente por el encuentro, un placer haber podido compartir este rato. Los felicito realmente por esta iniciativa, muy agradecido y a disposición hasta cualquier momento.